Quiero compartir con usted mi opinión. Los niños siempre han sido importantes en las políticas públicas de nuestro país. Tanto así que en 1949 quedó establecida en nuestra Constitución el Patronato Nacional de la Infancia. El constituyente pensó que el niño es tan importante que debería tener una institución que vele por ellos. Así les dio autonomía política y administrativa a esta institución. De paso, también le buscaron recursos sólidos para que nunca padeciese el Patronato Nacional de Infancia de escasez de dinero. Sin embargo, en los últimos meses, en los últimos años, hemos estado viendo un choque entre la administración de Luis Guillermo Solís y la administración de Carlos Alvarado sobre las políticas que debe desarrollar el Patronato Nacional de la Infancia. En la administración pasada de don Luis Guillermo Solís se dejó claramente establecido un camino y un proyecto para la atención de la niñez en nuestro país. Sin embargo, en la actualidad, la presidenta ejecutiva y la junta directiva parece que están totalmente desorientados de la prioridad que tienen los niños en nuestro país. El Patronato Nacional de la Infancia tiene que velar por todos los niños, pero especialmente por aquellos que tienen falencias en sus padres y que tienen carencias de recursos. Si no cuidamos a nuestros niños, estamos descuidando nuestro futuro. Y si descuidamos nuestro futuro, es muy posible que el pasado lo recordemos con gran dolor. Esa es mi opinión. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. En septiembre del 2005, nuestro país se vio convulsionado por la pérdida y luego la aparición muerta de la niña Yosebet Retana Rojas. Todo un acontecimiento que en mucho marcó al país en esa preocupación por la niñez y también marcó los problemas que se dan en la investigación y en la solución a quienes cometen atroces asesinatos como este.
Hubo un periodista que se dedicó a investigar con detalle todo lo que aconteció alrededor de la muerte de esta niña. Y recientemente él acaba de publicar un libro. Me refiero a Ronald Moya Chacón. Ronald es periodista, filólogo, abogado y notario. Durante 25 años laboró en el diario La Nación como reportero, periodista de investigación y luego como editor de la sección de sucesos y judiciales. En 1994 La Nación lo declaró redactor del año y un año después obtuvo el premio a la mejor noticia por el programa Centroamericano de Periodismo de la Universidad de Florida. Ronald, vamos a hablar de tu libro, La Niña Olvidada. ¿Qué tal, Ronald? Para mí es un gran placer, don Claudio, venir a este programa, el cual observo los domingos y, como le decía hace un rato, también el de radio. Me parece que es una gran oportunidad la que usted nos da para venir a hablar de este libro, el cual constituye para mí un gran reto. Es mi primera obra, probablemente no será la única, pero esta es la primera obra. Tenía un gran deseo de contarle al país de una manera ya más amplia y más detallada por qué una niña, ocurrido en el año 2005, una niña inocente de escasos 8 años, de segundo grado de escuela, por qué muere y por qué, sobre todo, el caso 14 años después está impune. Eso es lo que cuenta el libro, lo que explica el libro, y lo hice porque como periodista sentía que tenía una gran deuda con el país, puesto que como periodista en la época en que esto ocurrió, no le contamos, cuando ocurrieron los hechos del país, por qué este caso se quedó impune. Entonces creí que era indispensable que el país conociera en detalle qué fue lo que pasó, cuáles fueron las razones que hicieron que la Fiscalía no resolviera este caso. Si te parece, brindamos por esa niña olvidada, que Dios goce, por nosotros y por Costa Rica. Salud. Salud. Ronald, Yosebet Retana Rojas en Ticarí era una niña inocente, como todos los niños, que viene de la escuela, que iba, como sucede en muchas latitudes de nuestro país, caminando por largos trechos o en bicicleta, como le pasaba también a ella, pero que eran trayectos que iban de media hora a 1 hora en llegar a la escuela. Y son niños que caminan por zonas bastante solas, en donde los padres confían en su regreso. Y esta niña, ese 5 de septiembre del 2005, no llegó y va a aparecer su cuerpito 6 días después. Contanos, para recordarle a los que vivimos aquel momento y para los que no lo recuerdan o no lo vivieron, ¿qué pasó? Claro. Yosebet vivía en una casita muy humilde, prácticamente en una familia de extrema pobreza en Ticarí, aproximadamente a 1 kilómetro de la escuela. Ese 5 de septiembre, a eso de las 11:30, ella sale de su casa rumbo a la escuela. Como usted lo señala, la niña generalmente se iba en bicicleta, pero ese 5 de septiembre la bicicleta tenía la cadena reventada y entonces optó por irse caminando. Por un camino bastante solitario en aquella época. 14 años después ya no es el mismo camino, ya tiene más casas y todo eso. Pero en ese momento era un camino muy solitario. Cuando ella iba en bicicleta, ella tardaba aproximadamente 15 minutos en llegar a la escuela, en ese recorrido de aproximadamente 1 kilómetro. Y cuando iba a pie, podía tardar aproximadamente 35 o 40 minutos en llegar. Ese día ella llega a la escuela. Eso lo sabemos por los relatos que dan los maestros, ¿verdad?, de la niña.
Llega a la escuela, recibe clases y aproximadamente a las 2:30 de la tarde sale de clases y se encamina nuevamente hacia su casa. En el trayecto se topa con algunas personas que después van a ser fundamentales para la policía durante la investigación. La niña viene tranquila y en ese trayecto, hasta 200 metros antes de llegar a su casa, ella había tardado aproximadamente 30 minutos. Ya estaba cerca, estaba aproximadamente a 200 metros. Pero la niña, su rastro desaparece en un portón metálico verde que da a una plantación de palmito de Pejivalle. Esta circunstancia es especial porque precisamente la policía, el organismo de investigación judicial, comienza a tejer su investigación a partir de ese portón metálico verde. Porque ella se entretiene con varios vecinos antes de llegar ahí. Y los vecinos la dejan de ver precisamente después del portón. Habían 3 familias más adelante del portón, que todos los días la veían pasar cuando la chiquita ya fuera en bicicleta o fuera caminando. Ese día no la vieron, por eso es que la policía llega a constatar de que la chiquita tuvo que haber desaparecido en el portón metálico verde que da a la plantación de palmito de Pejivalle. La chiquita desaparece, OIJ, la mamá espera una hora para ver si la chiquita regresaba, porque ella dice, doña Maribel, la madre de la niña, dice que a veces la chiquita se entretenía en el camino. Y ahí en los relatos de los vecinos se ve que se entretuvo con un regalito de un pantalón. Exacto. Viendo a los niños jugar. Es correcto. Entonces, ese día, doña Maribel, a eso de las 5 de la tarde, ya sale desesperada, la chiquita no ha llegado. Entonces, hace el recorrido de la casa a la escuela preguntando por la niña. Entonces los vecinos le dicen, sí, la vimos pasar, y hasta que llega a la escuela y le preguntan a los maestros, y los maestros, sí, ella salió a las 2:30, iba para su casa y no sabemos qué pasó después. Entonces, a partir de ese momento, se produce una búsqueda, digamos, muy local, ahí con la fuerza pública, con vecinos, se comienzan a hacer un rastreo de la zona. La chiquita no aparece. Eso motiva que el día siguiente la señora se va al organismo, pone la investigación, y entonces ya empieza, digamos, una investigación. Está distante de más formal, a 10 kilómetros, porque es en Puerto Viejo, esa rápido. Okay. Ella va, pone la denuncia, y el día siguiente, ya en la mañana, Ticari amanece tomado por la policía, por el OIJ, por la fuerza pública, por la Cruz Roja, y se hace una búsqueda exhaustiva. 6 de septiembre, 7 de septiembre, 8 de septiembre, 9 de septiembre, y la niña no aparece. Entonces, lo que hace el OIJ es parar en la búsqueda para replantear. Ya para ese momento se habían producido muchas versiones, como siempre sucede cuando desaparece la niña. Que miren que la vieron por allá, que miren que se la secuestraron, que se la llevaron, para todo ese tipo. OIJ comienza a replantear el asunto para la búsqueda. El 10 y el 9 y el 10 de septiembre no hay búsqueda. Pero Ticari prácticamente es un pueblo que se paraliza. La gente comienza a sentir mucho temor, no hay clases, y todo gira, toda la noticia, todos los comentarios en Ticari son sobre la desaparición de la niña. Mientras tanto, a nivel nacional, fotos en la prensa, en la televisión, para ver dónde aparecía la niña. El 11 de septiembre, en la mañana, hay dos muchachos, uno de 14 y otro de 18 años, que acostumbraban ir a pescar a un río que está prácticamente a 200 metros de la casa de Josebet. Encuentran a la niña oculta en una poza. Esta poza encuentran un saco, ellos no creen que es un perro muerto o algo así, porque así había un olor feo. Ellos comienzan a chucear el saco sale a flote, se lo lleva a la corriente un poco, lo depositan. Pero el saco lo dejaron amarrado en el árbol. Lo dejaron amarrado a la raíz del árbol, o sea, bien oculto. El saco estaba bien oculto, o sea, fue dejado con toda la intención de ocultar. Ahí ya OIJ llega al lugar, las autoridades judiciales, la fiscalía, el juez,
y se acuerda con la respectiva autorización judicial de no tocar el cuerpo, levantarlo así como está en el mismo saco y llevárselo a la morgue judicial, trasladarlo a la morgue. Eso es con la intención de no perder ninguna evidencia que pueda estar ahí. Entonces, el cuerpo llega a San Joaquín de Flores, se le practican todos los exámenes. Mientras tanto, en el lugar del suceso, el OIJ hace una búsqueda exhaustiva del lugar para ver si hay algo que pueda servir, ser de utilidad para la investigación, pero no encuentran nada, no hay huellas, no hay ningún rastro. Ellos también, porque el cuerpo, cuando ellos ven que el cuerpo de la niña está desnudo, o sea, no tiene el bloomer. Entonces hacen una búsqueda de la zona para ver si la niña tiene... ¿Pero estaba desnudo o estaba mudadita? Estaba con la ropa, pero sin calzones. Sin el calzón. Exactamente. Sí. Entonces se hace la búsqueda, pero no se encuentra absolutamente nada. Como no se encuentra nada, los agentes del OIJ cifran sus esperanzas en que el cuerpo arroje algún tipo de indicios, alguna evidencia que permita comenzar a descifrar. Mientras tanto, OIJ comienza a hacer una investigación que se hace siempre, a hacer entrevistas de vecinos, quienes la vieron, los últimos que la vieron, a qué hora la vieron, y logran constatar de que la niña efectivamente, como usted lo decía, don Claudio, primero se topó la llamaron de una casa donde una niña, una compañerita, le regaló un pantalón. Sí. ¿Por qué se lo regaló? Porque era 5 de septiembre, estaba muy cerca la fecha del Día del Niño. Entonces se lo regalaron. ¿Por qué le regalan? Porque Yosebet era extremadamente pobre. Pero, como dicen los mismos vecinos, una niña muy pobre, pero muy cortés con todo el pueblo. Una niña que ellos la llaman el angelito de Ticari. Todo el mundo amaba a Yosebet. Y entonces a ella le regalaban ese día, los mismos vecinos que la reconocían como muy pobre, le regalan. Ella se encuentra después un niño, después se encuentra un artesano que vive ahí cerca. Y ese artesano va a ser clave también. Va a ser clave en la investigación, porque este testimonio de este artesano le permite al OIJ darse cuenta que en el sitio donde precisamente está el Portón Verde había una persona sospechosa casi a la misma hora en que Yosebet desapareció. Es decir, que de ahí en adelante no la volvieron a ver. No la volvieron a ver. Entonces, y el artesano la encuentra con un saco, con un tipo y con un machete. Un cuchillo. Incluso dice el artesano, cuando me vio se ocultó. Se hizo esconder. Pero el artesano lo reconoce, sabe quién es. Porque ahí todos se conocen. Totalmente. Cuando yo visito, porque eso... que era el Alexander Salamanca. Claro, de apellido Salamanca. Cuando yo empiezo el libro, yo me voy, aparte que tenía el expediente en mis manos, me voy también a revivir la historia, al escenario. 14 años después me voy a la zona. Eso es importante. Vos haces toda la investigación periodística, pero cuando vas a montar tu libro tenés no solamente la investigación que hiciste, sino que ya también tenés el expediente. Así es. Un expediente de 600 folios. Pero lo tengo así en el momento. ¿Por qué? Aquí tengo que aclararle algo, Claudio. Como periodista nosotros hicimos la cobertura de este caso, igual que todos los medios, la televisión, la Nación. Y como periodista, a mí me tocaba dirigir en ese momento, para ese momento ya era editor de la sección, yo tenía 5 periodistas a mi cargo. Entonces yo dirigí, con mucho entusiasmo, este caso. 3 meses después de que se produce el homicidio, de que se encuentra el cuerpo, 3 semanas después, ya en octubre, el director del OIJ en aquel momento, don Jorge Rojas, sale en conferencia de prensa a decirnos el caso de Yosebet está resuelto. Ya sabemos quién es el sospechoso, que es de apellido Salamanca, tenemos estas y estas pruebas. Y da algunas de las pruebas que se tienen. Es cuando se conoce que uno de los, en el cuerpo de la niña, en la espalda de la niña aparece un vello púbico que se somete a exámenes y da
coincidente con el de Salamanca. ¿Por qué con el de Salamanca? Porque Salamanca hasta ese momento era el único y principal sospechoso del caso. ¿Por qué? Porque los testigos lo habían ubicado, al menos 2 testigos lo habían ubicado ahí cerca del portón metálico. Y hay un elemento que es importante leyendo el libro, que hay una niña que la que le regala el jeans, el pantalón, si no mal recuerdo, que le hace, a la que Josebet le hace una confesión que nunca le había hecho a nadie. Sí, nada más ahí la corrección, es que no es la niña del pantalón. Es otra niña. Okay. Es otra niña. Esta niña, la que nosotros para proteger la identidad, porque es una menor de edad, sí, le llamamos Angelita. Sí, Angelita lo pusiste. En el expediente está obviamente su nombre. Ella le dice a la policía que un mes antes de que Josebet muriera, Josebet le contó a ella se la encontró llorando en el camino precisamente, y que Josebet le contó que este señor, sospechoso, le tocaba sus partes íntimas, y que ella estaba muy asustada y que ella le tenía miedo. Le decían otro nombre, ya no le decían Alexander Salamanca. La chiquita no podía pronunciar, no sabía, le decía Alex Yoga, así, en lugar de Alexander Salamanca, así. Entonces, resulta que la niña dice en su testimonio que Josebet le pidió que por favor no le dijera eso a nadie, que nada más lo compartieran ellos, que no se lo dijera ni siquiera a la mamá de Josebet, a Maribel, porque la mamá se iba a enojar mucho con él. La chiquita no quería que nadie lo supiera. OIJ recibe ese testimonio y se lo dice a la fiscalía. Hay otro elemento ahí importante, que es que cuando los investigadores forenses estudian el cuerpo de la niña, no la encuentran violada, ¿verdad? No hubo violación. Lo cual no significa que no hubiera abuso sexual. Sí, estamos claros, pero no hubo violación ni ahí ni nunca antes. No. Era una niña virgen. Era una niña virgen, en ese sentido. El asunto es que OIJ presenta este informe a la fiscalía, incluso OIJ misma le dice a la fiscalía que para lograr mayor credibilidad de ese testimonio se someta a la niña a un análisis, un dictamen forense con psicólogos especializados. Efectivamente se hace y en el examen los psicólogos dicen que el testimonio de la niña es confiable, aunque presenta algún tipo de lagunas, ¿verdad? Lo cual en los testimonios, los que somos abogados, sabemos que los testimonios de los niños muchas veces tienen lagunas, pero entonces deben practicarse otro tipo de diligencias para tratar de disiparlas. Ese testimonio se convierte en un testimonio muy importante para que el OIJ establezca que el móvil del homicidio de Josebet fue sexual, aunque, como usted lo señala, no hubo violación. Pero la tesis del OIJ es que sí había... Inclusive en la investigación que se hace encuentran una ramita o algo de pejibaye en el ano de la niña, y parten entonces de la premisa de que la niña la tuvieron desnuda y acostada en una plantación similar a la de Pejibaye, que es similar, bueno, es igual a la que estaba el sospechoso cerca del portón metálico verde, ¿verdad? Por eso entonces todas estas circunstancias son las que permiten al OIJ ir estableciendo la hipótesis de que el móvil fue sexual y de que el sospechoso era este vecino. Aparte de eso, también está incorporado el testimonio de la madre de Josebet, que dice que el mismo día de la desaparición de la niña, el sospechoso se presentó a su casa porque eran vecinos y le preguntó por la niña. ¿Antes o después de la desaparición? Antes de la desaparición. La niña desapareció a las 2, digamos, a las 2:30 la niña estaba en la escuela. A esa misma hora, el sospechoso visita la casa de Maribel y le pregunta dónde está la niña. Ella le dice que en la escuela. Y el sospechoso le pide un vaso de agua y dice y algo de Cofal le había pedido por un hombro que le duele la espalda y se va. Tal vez una media hora más tarde, al sospechoso lo ven frente a la escuela. Es que la relación entre la mamá Maribel
y el sospechoso era normal. O sea, Maribel está casada, tiene varios hijos, pero tiene 2 viviendo nada más Los otros del hombre hijos, con que los está hijos mayores que ahora ella en tenía matrimonio, estaban con su abuela. sí. Y la otra familia era este señor Salamanca con su esposa. No tenían hijos todavía en ese momento. No. Y entiendo que con frecuencia le pedían, le solicitaban a los vecinos, Maribel, que le cuidara a los niños. Así es. Sí, con frecuencia. Lo normal era que si Maribel tenía que salir a una cita médica, por ejemplo, ella le dejara a Josebet al cuidado de Solo a ella, a los otros hijos no. en ese momento el que había era un bebé prácticamente de meses, de brazos. Entonces Maribel se lo llevaba con ella, el otro lo dejaba ahí, a la niña. Entonces, OIJ establece un primer informe en noviembre del 2005, o sea, 2 meses después, en donde dice que el señor Salamanca es sospechoso. Y es cuando sale Jorge Rojas, que le decía hace un rato, don Claudio, obviamente nunca pasaron por el lugar en donde estaba la niña. Para ese momento, obviamente, OIJ no tenía todavía, no lo tenía él como ¿Y por qué sospechoso. dejarla, eso es curiosidad mía, por qué dejarla amarrada en un saco, en un árbol? ¿Por qué no enterrarla en una finca que, por lo que leí, ahí no entraba nadie nunca? Era una finca que no le pertenecía a este señor Salamanca, que tenía otro dueño. Nunca, no dice nada el expediente de por qué alguien, un asesino, puede preferir dejar la evidencia en un saco y amarrado esperando solo que se descomponga. No sé. El expediente, la pregunta es bastante válida, pero el expediente no dice nada. No lo dice. Lo que dice es que, lo que dicen los oficiales en el expediente, es que el sitio que el homicida escogió para ocultarla era el sitio que para él le daba más seguridad de que nadie lo iba a encontrar y el que más iba a borrar cualquier tipo de evidencia que pudiera tener el mismo cuerpo. En algún momento se sospechó también del padrastro de Josebet, porque la mamá, Josebet era hija, le pasaba a las mías, era hija de madre soltera, ¿verdad? Si no me equivoco, llevaba los apellidos de la mamá, no llevaba los apellidos de su padre, que nunca lo conoció nunca ella. Nunca lo conoció. Era un policía. Un policía del Comando del Atlántico, sí. Exactamente. Pero hubo sospechas en el momento del padrastro también, ¿verdad? Algunos elementos que inclusive... Claro. Cuando se dan este tipo de homicidios en el seno familiar entonces se vuelve sospechoso. El padrastro fue sometido a exámenes de ADN y se le hicieron comparaciones con los vellos públicos y dieron negativo. Además, el día de la desaparición se probó, está en el expediente también, de que él estaba trabajando en una finca bananera aproximadamente a 30 kilómetros de distancia del lugar. Bueno, si mal no recuerdo, el mismo Salamanca dice que él estuvo ahí y le preguntan que por qué, si esa finca no es de él. Y hay una contradicción ahí. Se enreda él, porque él dice que un trabajo y el dueño de la finca dice que nunca lo contrató. Y que Salamanca también dice que ese terreno era de ellos. El señor, hay una escritura pública incorporada al expediente que demuestra que el señor de apellido Arquero era el dueño y que tampoco este señor lo había contratado para que hiciera algún tipo de trabajos en ese terreno. Así es que no había ninguna explicación de Salamanca de la razón por la que estaba ahí. ¿Y por qué la Fiscalía nunca ejecuta o ordena una detención del señor Salamanca? ¿Por qué la Fiscalía está porque eso se ve en tu libro, en tu crónica, en un constante choque con el OIJ y los investigadores? ¿Qué descubriste o qué investigaste al respecto? Eso es todo un episodio, don Claudio.
Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. Hay ahí una buena dosis de ira popular porque este caso no se resolviera. Porque la gente dice que, y así lo reconocen, que OIJ resolvió el caso. Todo el mundo dice que el sospechoso es el señor Salamanca. Pero hay una situación de la que yo me entero cuando voy allá al pueblo y la gente comienza a decir, es una versión de pueblo, lo aclaro, de que la fiscalía no resolvió este caso porque una pariente del sospechoso, una hermana de 22, 23 años, tenía algún tipo de relación sentimental con el fiscal asignado al caso. Yo tengo esa versión, la trato obviamente con pinzas porque es una versión de pueblo. En el pueblo de mucha gente puede decir, no obstante, que ahí todo el mundo dice eso. Cuando yo busco, dentro del proceso de escritura del libro, busco al fiscal que tuvo el caso para que me diera las razones por las que este caso se archivó y se archivó prematuramente. ¿Quién era? ¿El fiscal? El fiscal, el señor Maynor Jiménez Alvarado, actualmente juez en Puriscal. Cuando vamos a empezar la entrevista, don Maynor levanta la mano sin haberle yo hecho ninguna pregunta y me dice, don Ronald, antes de que usted empiece, yo quiero aclararle una situación. Yo quiero aclararle que a mí me trataron de involucrar con la hermana del sospechoso y que yo no acusé este caso porque por esa relación quiere decirle que es mentira. Le digo, bueno, ya yo lo sabía, ya yo conocía la versión, se la iba a preguntar en la entrevista, pero él la metió dentro de la entrevista. Entonces yo le digo, bueno, está bien, pero entonces explíqueme, don Maynor, ¿por qué, de dónde, cuál es el origen de esa versión? ¿De dónde sale eso? Me dice, es muy sencillo, dice, esa muchacha, vea, claro, vea, yo soy un hombre, así lo ponemos en el libro, yo soy un hombre gordo, panzón y calvo. Y tengo una vaneta. Y resulta que en ese pueblo había un hombre igual a mí. Y la gente se confundió. Decían que era yo, pero yo no era. Y entonces de ahí vino esa versión. Es cuando yo le pregunto. Y en medio de esa versión, porque él dice, yo lo constaté después de que algunos medios de televisión, sobre todo, cuando se produjo esto, sacaron esa versión. Entonces yo le dije, si era una versión de ese tipo, usted salió a aclararla, usted como fiscal, a decir que no. Me dice, mira, yo lo iba a hacer. Pero mi jefa, en ese momento,
era la fiscal adjunta de Heredia. Emilia Navas, sí. Actual fiscal general, me dijo que no lo hiciera. Porque si yo salía a dar una explicación pública de esto, tenía que separarme del caso. Entonces yo, no, por eso no hice ninguna explicación pública. Cuando le pregunto a doña Emilia, también para completar la versión, 2 o 3 veces antes de la publicación del libro, doña Emilia me dice, es cierto, nosotros conocimos esa versión de que don Maynor se entendía con la pariente del señor Salamanca. Hicimos una investigación, pero no pudimos constatar nada. Y entonces, no pudimos constatar nada. El señor siguió con la investigación del caso y eso no queda claro. Cuando usted le pregunta a los oficiales del OIJ de Sarapiquí que tenían la investigación, dice que ellos no hicieron ninguna investigación relacionada con eso. Entonces yo no entiendo por qué la fiscalía dice que ellos investigaron si había relación o no, porque los oficiales de OIJ dicen que no hicieron. Y hay otro elemento en la página 75, porque a mí me llama mucho la atención eso, donde la fiscal Navas, Emilia Navas, en aquel momento, no era fiscal general, estamos hablando de... Fiscal adjunta. Fiscal adjunta, donde ella dice que no solo estuvo que Jiménez no solo estuvo al frente de la investigación de Josebet, sino que tuvo otro grupo de fiscales e investigadores de Heredia. Pero vos después investigando no encontraste a nadie más. No, los oficiales del OIJ de Sarapiquí dicen que nadie más, que ellos siempre investigaron. Lo cual parece ser verdad. ¿Por qué? Porque ya habían entregado el primer informe y entregan un segundo informe en octubre del 2007. Y entonces, dígame una cosa, si los fiscales de Heredia, que alega la fiscal Navas, investigaron el caso, ¿dónde están los informes de ellos? ¿A qué condujo esa investigación? En el expediente no hay ninguna, no aparece nada. Lo que aparece de manera, digamos, como una sombra, se lo voy a explicar, es que el entonces fiscal adjunto de San José, Jorge Chavarría Guzmán, que luego fue fiscal general, siendo fiscal adjunto de San José, se va a hacer una investigación del caso de Josebet a Sarapiquí. Deja el saco, la corbata y se va y hace una investigación de campo él. Pero es él. A ver cómo. Él partía de otra premisa, ¿verdad? Partía de otra premisa. Pero dígame una cosa. ¿Qué necesidad había de hacer una nueva premisa? Si los dos... Es que lo que tenemos en el expediente, don Claudio, son 2 informes. Y eran Mario Bustamante, Romar Marchena, ambos oficiales activos con más de 25 años. Claro, y aparte de eso, los informes hechos por ellos están autorizados con su firma por los jefes del OIJ. No solamente de Sarapiquí, sino de Heredia y de San José. ¿Y un fiscal puede tomar esa decisión, como sí, el caso claro de Chavarría, irse solo? Claro. Sí, bueno, yo se lo pregunto. Y lo que él me dice, mira, yo tenía competencia para hacerlo porque yo era el fiscal. Y además a mí me ha encantado, dice don Jorge, todo el caso de los homicidios, lo cual es cierto. Por cierto, a don Jorge no le ha ido nada bien en los casos que él ha tenido, ¿verdad? El más sonado, el caso de la penca, por ejemplo, los casos del psicópata, él no ha tenido se ha metido, pero ninguno ha tenido éxito. Y aquí se viene, y él defiende la tesis de que aquí no había un móvil sexual y que los oficiales de los OIJ estaban equivocados, porque dice que los oficiales de los OIJ Sarapiquí tenían el paradigma de homicidios anteriores de niñas en donde sí había habido móvil sexual, como el más reciente para esa época, el de la niña, una niña aquí en el barrio Quesada, Durán, que la mató un señor, la abusó sexualmente y la mató. Y Katia Vanessa, el caso de Katia Vanessa, ese caso lo sacó la OIJ en 10 días. Y efectivamente hubo móvil sexual. Entonces don Jorge dice que en el caso de Josebet no era igual. Pero Jorge Chavarría parte en el libro de que en el bulto de la niña todo está como muy acomodadito. ¿Verdad? Los útiles, los cuadernitos, los lapicitos, todo. Y aparece un fustán, es que llaman, una combinación y una candela.
también muy adornadita y muy acomodada, que no era parte de lo normal que lleva un niño para ir a clases, aparte del pantalón que le habían regalado. Y él parte de que eso era como un simbolismo para la niña, y entonces él empieza a encontrar, Jorge Chavarría empieza a hacer una relación de una posible relación entre la madre de la niña, esta señora Maribel, así es, y el tipo de Salamanca. Sí, exactamente. Eso viene por esto. Claro, esa ropita está muy bien acomodada. Entonces ellos dicen, esta ropita alguien la acomodó. Y el homicida no puede ser, porque el homicida generalmente es desordenado en ese tipo de casos. Ahí tiene que haber alguna otra persona, una relación de cariño, porque dicen ellos, esto es un simbolismo de cariño y del angelito, el fustán, la candela y todo eso. Esa explicación, don Jorge se casa con esa explicación a raíz de una entrevista que tiene con una psicóloga forense que le dice que eso puede ser un simbolismo. Entonces le alimenta esa tesis. Personalmente, yo tengo otra explicación. 5 de septiembre, ¿por qué la candela? Yo hice la investigación y los maestros me dijeron que les estaban haciendo los faroles a los niños. Totalmente. Y Maribel me dice que sí, que es lo mismo, que estaba... Y la combinación, que es una combinación que no calza mucho con el cuerpo de la niña, es una combinación, eso no se pudo constatar, pero si a la niña le habían regalado un pantalón, probablemente le regalaron también una combinación, perfectamente. Es decir, forzar a que eso sea un simbolismo, me parece que es forzar mucho. Pero hay un papelito que encuentran cuando entran a la casa del señor Salamanca, y hay un papelito que dice: Maribel, te amo. Te amo, Maribel. ¿Verdad? Maribel. Que también Chavarría empieza a relacionar de esa relación amorosa que podría haber entre el tipo y la madre de la niña. Pero posteriormente, en tu libro, en febrero de este año, vos tenés una conversación con Salamanca y él dice que ese papelito se lo dirigía a ella, a su hermana que se llamaba Maribel, que no iba dirigida a la mamá. Sí, lo que él dice es que como yo asistía a una iglesia cristiana, porque esa leyenda, te amo Maribel, aparece en la parte posterior, después vienen unos versículos bíblicos del libro de los Cantares, el libro del amor, dicho sea de paso, ¿verdad? Y entonces ellos dicen que eso les demostró a ellos que entre Salamanca y Maribel había una relación más que amistosa, dicen ellos, y que entonces, pero eso puede ser cierto. Nosotros le hemos preguntado a Maribel reiteradas veces y lo que ella dice es que ella nunca conoció ese documento, nunca conoció ese papel, nunca le llegó a sus manos, y ella reitera que nunca a Salamanca se le insinuó, nunca, que fue una relación normal de vecinos, que no hubo nada más. Eso es lo que dice Maribel. Ahora, hay otro elemento importante ahí, que es que ya Salamanca se sentía acorralado, ya sentía que en cualquier mañana o cualquier tarde era apresado y era detenido por todos los informes que habían dado los investigadores del OIJ. Y hace una carta, redacta una carta que se la da a una amiga, a una vecina, para que en el momento que él sea detenido, esa carta se la entregue a sus familiares y a su esposa, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa con esa carta? Esa carta la detiene el OIJ. El OIJ la decomisa, porque el esposo de la vecina le cuenta al OIJ que su esposa, que Salamanca le entregó una carta a su esposa que puede tener algo que ver con el homicidio de Josebet. Estaba sellada, ella no la abrió. Exacto, ella no la abrió. OIJ va y la decomisa, la abre, está en rueda del expediente. Y esa carta lo que hace Salamanca es decir eso, que él lo van a detener. Él nunca dice que él sea el responsable, pero que lo van a detener por ese homicidio. Y que va a pasar muchos años en prisión. Que él no ha hecho nada. Y que entonces le pide a su papá disponer de los bienes que tiene en ese momento, la finqueta, las vacas, esto y esto y esto, que cuide mucho a su esposa. Es una disposición de bienes, ¿verdad? Pero esa carta la
la decomisaría de la OIJ, se incorpora al expediente y fortalece para la OIJ. Versión que todavía sigue manteniendo recientemente, era un signo de culpabilidad evidente. A pesar de que taxativamente él no asume aquí ninguna responsabilidad en la carta. No la asume, por eso es un indicio. Es un indicio. Ahora, hay algo interesante. En febrero de este año, porque lo más interesante es que Ronald vuelve a recrear todo y vuelve a hablar con todos los personajes años después. No solamente tenés la información de aquel momento, sino que la posterior y lo que piensan muchos de ellos hoy. Pero en el cierre, casi cerrando tu libro, me llama a mí mucho la atención de que cuando vos le preguntás a Salamanca, que él te aclara lo de te amo Maribel, el papelito ese, cuando le preguntas por la carta, se acuerda del papelito que dice que es un papelito pequeño y no se acuerda de la carta que hizo. Es contradictorio. Sí, claro. Y él dice por ahí que no recuerdo esa carta, es que usted debe comprender que ya han pasado muchos años. Ese tipo de cosas no se pueden olvidar. Sí, no, desde luego. Más que constituye, por el mismo contenido de la carta, era muy significativo para él la situación que estaba viviendo en ese momento. ¿Y qué motiva? Bueno, vos te motiva el libro para recrearlo todo, pero logras que nuevamente Salamanca se siente al frente tuyo para tu libro, para esta crónica. Costó montones. ¿Pero qué lo motivó? ¿Te costó mucho? Costó montones. ¿Dónde vive él ahora? Él vive... En el mismo pueblo. Vamos a ver. En Horquetas. A veces es incierto dónde vive. Vive a veces está en Puerto Viejo y a veces está en Ticari y a veces está en Limón. Ya no vive con la misma señora que era su esposa en aquel momento. Tengo entendido que ahora vive solo. Yo pasé aproximadamente 6 meses prácticamente suplicándole que me atendiera para el libro. Él le plantea las cosas tales como eran. Y él lo que me decía, y siempre me dijo, es que él no quería hablar sobre este tema. Incluso el día que me atiende, ya en diciembre en febrero de este año, él me dice... ¿Dónde se ven? ¿En un cafetín? No, nos vemos en una cafetería de Puerto Viejo, en donde él me dice que también levanta la mano de primero y me dice, ¿por qué no quiere hablar por este tema? Dice, lo cual es bastante atendible, por eso yo se lo pongo en el capítulo, que cada vez que él habla del caso, no cada vez que él habla, porque nunca había hablado, ¿verdad?, sino que cada vez que a él lo menciona la prensa o la televisión relacionado con el crimen de Josebet, él termina perdiendo el trabajo que tiene. Él prácticamente lo que hace es cultivar palmito. Y cuando no hay cosecha, se gana la vida en construcción, construyendo casas, dicen que es muy bueno para construir piscinas también. Y entonces, él me dice eso, que él no quiere hablar porque cada vez, pero yo le hago ver que es que hace falta una explicación de él. ¿Por qué? Porque nunca, el OIJ no lo pudo interrogar porque la Fiscalía nunca autorizó que se le investigara, que se le interrogara. Él nunca visitó la Fiscalía. Él nunca tuvo una medida cautelar. Nunca fue indagado. Pero... Ni él ni nadie. No, ni él ni nadie. Pero la voz o sea, la imagen de él como homicida de la niña es lo que la gente en Sarapiquí permanentemente tiene en la mente. Tiene en la mente. A él hablar del señor Salamanca es hablar del caso de Josebet. Y la gente no olvida el caso de Josebet. A mí me llama la atención que aparecen, leyendo el libro tuyo, aparecen figuras como la de Emilia Navas y como la del fiscal Jorge Chavarría, y los dos, bueno, la verdad, fracasando en este proceso. Ninguno de los dos logra llevar a buen puerto esto, y más bien da la impresión, en el caso de Emilia Navas, de que no le puso la atención que merecía el tema. Pero aparece otra figura. Es sorprendente porque todos, hoy por hoy, por una u otra razón, son figuras. A mediados de 2011, el fiscal de Siquirres es Celso Gamboa. Entonces Celso Gamboa le interesa el caso del expediente de Román Marchena, que trata todo lo de Josebet. Y cuando Celso Gamboa le dice
a Chavarría, con el que siempre he tenido una extraordinaria relación, y te lo digo porque en el programa mío de Café y Palabras, ahí lo hace, el exfiscal Chavarría lo dijo siempre, que tuvieron una excelente relación. Cuando Celso Gamboa le plantea reabrir el caso, Chavarría le contesta: ese expediente no se toca. Eso te lo digo a vos. Me lo dijo a mí, me lo dice Celso, y yo cuando hablo con Chavarría, se lo pregunto a Chavarría, y Chavarría me dice que sí, que Celso tuvo ganillas de entrar y que se estudió el expediente con Marchena, pero dice, no me acuerdo de que Celso me haya pedido que acusáramos este caso. Las palabras de Celso, bien claras fue: yo examiné el expediente y consideré como fiscal en ese momento que teníamos suficiente prueba para acusar. Entonces yo le ofrecí, dice Celso, a don Jorge, que yo redactaba la acusación. Y es cuando dice Celso, ese expediente no se toca. Pero es que eso deja muchas dudas, esa frase. Cuando yo le pregunto a Celso, mira, ¿y por qué habrá Jorge Chavarría dicho eso? Me dice, solo lo sabe. Cuando le pregunto a Jorge me dice, no me acuerdo que me haya preguntado eso. Otra figura de todo este panorama de los últimos años de nuestro país en temas fiscales, Francisco Alanese. Lo entrevistaste 14 años después, el 5 de agosto del 19, y te dijo que las pruebas recolectadas eran débiles para procesar a Salamanca. Sí. Yo le dije a don Francisco, pero es que teníamos 15, y dice la lista, indicios precisos, concordantes contra Salamanca. Entonces yo mismo le digo, yo soy abogado, yo llevo casos. Y con menos prueba que esto, los casos llegan a juicio, con mucho menos prueba. Le digo, además, esto no es es que está bien cuando hay un indicio aislado. Pero aquí si tenés 15, 12 o los que sean, indicios precisos y concordantes de que uno te lleva al otro, entonces tenés un caso para someterlo por lo menos. Ahora, la pregunta de Claudio Alpizar. Salamanca no es un tipo influyente, es un hombre sencillo, campesino, que no tiene influencias, que no ha estado metido en absolutamente nada del Estado, no conoce a ninguno de estos fiscales. Entonces, ¿es impericia lo que descubrís vos o hay algo más detrás de todo esto que no se haya llegado? Hasta el momento, don Claudio, lo que hay aquí es una combinación de impericia, pero también al mismo tiempo de enormes celos profesionales. Porque OIJ resuelve el caso y la Fiscalía dice que no. Porque en aquel momento, como le decía, es don Jorge Rojas, el director de la OIJ, el que sale a decir, hemos resuelto el caso. Que era un hombre que durante todo su lapso tuvo un gran prestigio. Un gran prestigio. El OIJ llegó a resolver muchos casos. Ese que le dije, el de Catevanesa, en 10 días lo sacaron. Entonces la prensa le creía a don Jorge. Era una fuente de mucha credibilidad. Pero hay un momento, eso no se lo dije, en donde Jorge Rojas, 15 días después sale con el rostro desencajado, poco le faltaba para llorar, a decir, señores periodistas, resolvimos el caso, pero la Fiscalía dice que no. Y lo peor, y así está en el libro, don Jorge dice, 14 años después, nunca nos dijeron que habíamos hecho mal. Nunca les dijeron, porque está bien que nos rechacen nuestros informes, pero entonces díganos qué debemos hacer para hacerlo. ¿Qué más deben investigar? ¿Qué más deben investigar? Pero nunca nos dijeron. Era nada más. Pero esos celos son tales, Ronald, que en 2 años se archivó. En 2 años se archivó. Fue en 2005 y ya en el 2007. Y aparte de archivarlo, don Claudio, lo olvidaron. Es que un caso puede estar archivado, pero si se sigue investigando, pero eso requiere el nombre la del libro, La Niña Olvidada. Por eso, La Niña Olvidada, porque también me da culpa, también lo olvidamos los periodistas. Los periodistas también nos olvidamos de ese caso y le permitimos a la Fiscalía enterrarlo. Y estuvo enterrado 13 años, ¿verdad?
Hay gente que llega después a ser fiscal general fracasando en casos como este. También. Que debería haber un mérito a la hora que el Poder Judicial se encarga de buscar fiscales, debería, pienso yo, en mi ignorancia, que quien llegue a ser fiscal general tiene que haber demostrado un éxito en muchos casos solucionados. ¿Por qué este caso? Eso es otra cuestión que no parece tener sustento, don Claudio. ¿Por qué la Fiscalía sepulta el caso? ¿Por qué lo archiva? ¿Por qué no? Si ellos decían que la investigación de la OIJ no servía para nada, ¿por qué no le dieron la oportunidad a los jueces para que los jueces resolvieran? ¿Por qué no elevaron este caso a la audiencia preliminar, para que fuera en audiencia preliminar en donde se dijera si la investigación valía la pena o estaba bien sustentado o no? Pero ellos evitaron eso, lo cerraron antes de pasarlo a la sede jurisdiccional, no lo hicieron, lo dejaron ahí y lo olvidaron. El caso de Ellos nunca fue conocido por los jueces de la República, que son los que tienen que definir si un caso se archiva o no se archiva. Este caso no le permitieron llegar ahí. Y todos los asesinatos son horribles, pero a una niña, claro, es mayúsculo lo que siente una sociedad. Claro, y de la manera atroz en que esta niña murió. Por eso los vecinos de Ticari tienen sobrada razón en tener ese sentimiento, esa ira popular de que por qué este caso no salió. Lo cual contradice a algunos que dicen al fiscal de que la gente no quería hablar del tema. No, esa es una explicación que yo lo digo ahí. Yo no entiendo cómo la Fiscalía se hinca tan fácilmente. Es lo que da, no es que nos pusieron una barrera informativa. Pues vamos, Ronald, ¿se podrá abrir ese caso si alguien tuviese la iniciativa o ya murió perfectamente? La niña ya es totalmente olvidada. Le adelanto que la madre de Josebet le está pidiendo a la fiscala general, doña Emilia Navas, que le aclare si este caso prescribió o no está prescrito. Ella tiene toda la voluntad de seguir adelante 14 si es que hay alguna posibilidad. Y estoy seguro que doña Maribel Retana Rojas va a seguir hasta donde los portillos legales lo permitan para que se haga justicia con su hija. Y yo creo que esto alimentado, porque yo creo que Josebet desde el cielo, de donde tiene que estar, está clamando porque se le haga justicia a ella. Muchas gracias, Ronald. Con gusto. Busquen el libro, vale la pena leerlo. Es rápido, conciso, una crónica, no diría lindísima porque el tema no es atractivo, porque hay una niña de por medio, pero sí es toda una cátedra de cómo se hace una crónica y sobre todo evidencia lo mal que está la justicia en nuestro país. Muchas gracias, los espero en 8 días aquí en Noche Sin Tregua, con política con P mayúscula.